Mañana se cumplirá medio siglo del desembarco de Francis Camaño en 1973. Y creo que es un motivo para que ahora que se está planteando refundar la policía, yo quisiera saber cómo valora en esa política de refundación la conducta de Francis, lo que están dirigiendo esa refundación de la policía. Francis era hijo de uno de los generales soportes de la dictadura de Trujillo, del general Camaño. Y por una de las ironías de la vida, el hijo de otro general de esa categoría, Ludovino Fernández Domínguez, juntos los dos, Francis y él, tuvieron una actitud que fue una ruptura de lo que fueron sus padres y de lo que fue la tradición. Y abrieron un camino, porque en una época donde se había violado la voluntad popular, fueron capaces de organizar una resistencia que derrocó al gobierno golpista y abrió una posibilidad de que en el país se diera una gran movilización para reclamar el retorno del gobierno que el pueblo había escogido después de la muerte de Trujillo, que era Juan Bosch. Y Francis y Fernández Domínguez, precisamente los hijos de dos generales de la más alta calificación en la servidumbre de la dictadura, encabezaron aquel movimiento. Y Francis, sobre todo, tenía una estela en el pueblo porque él era el jefe de los cascos blancos. Los cascos blancos fue un cuerpo policial preparado y ordenado como la unidad operativa para imponer el orden. Los cascos blancos eran en cierta medida el terror organizado oficialmente desde el poder. Yo conocí a Francis siendo él efectivamente el coronel jefe de los cascos blancos con asiento en la fortaleza Osama. Yo era entonces responsable de prensa y propaganda, escogido en un congreso del 14 de junio, en su primer congreso. Y en una ocasión Francis fue frente al local del 14 de junio que estaba en la Hosto, esquina Conde, con dos camionetas de patrulla y la colocó debajo, y yo, como era jefe de propaganda, tuve que bajar a preguntarle qué pasaba. Y Francis me dijo: tiene 3 minutos para que callen esa bocina. Era el 26 de julio de 1962 y nosotros estábamos agitando el recuerdo de Cuba y él llegó y yo comienzo a hablar y me dice: mire, va 1 minuto, y yo sigo hablando y dice: van 2, a los 3 usted va a ver lo que representa esto. Me dijo, y yo seguía hablando, y cuando me dijo: mire, y se formó, sobó, yo salí corriendo para intentar subir y no llegué a subir el segundo piso porque hubo un metrallamiento sobre la bocina y el frente del 14. Cuento esto porque ¿qué tipo de persona era Francis? ¿Qué oficial más reconocido por su autoridad y su despliegue del poder era? Que a un grupo como el 14 de junio, que era un resumen de expresos, que era el grupo de las hermanas Mirabal, ese señor tuvo ese comportamiento. Entonces yo y él nos conocíamos, efectivamente, porque nos habíamos enfrentado varias veces en actos del 14 de julio y él. Y traigo esta recordación porque nada mejor para ilustrar el nivel de transformación que ocurre entonces en este oficial que, teniendo esa noción de autoridad y de confrontación y esa diferenciación, emerge como el jefe de la negación de ese pasado y la cabeza del grupo que reclamaba el gobierno que el pueblo se había dado. Fue una transformación inesperada, no prevista, extraordinaria. Y pienso que estos 50 años tienen que tener una preocupación de fondo para quienes están conduciendo la refundación de la policía. Porque
una de las cosas es formar a los policías, no en una escuelita de 3 meses, sino en un año de formación. Y yo quisiera saber cómo valoran los oficiales que están dirigiendo la transformación el ejemplo de Francis. ¿Cómo se lo presentan a los policías de hoy? Si por lo que fue su conducta de servidumbre al poder arbitrario de la época o con lo que fue efectivamente su rebelión contra esa práctica y abrir el camino de la dignidad que en la Guerra de Abril él representó y encabezó. Lo digo porque creo que el recuerdo no debe dedicarse solo a que planteemos los méritos a lo que él es merecedor, sino yo quiero ver la valoración que de ese comportamiento de la policía y del ejército, porque eran de ambos sectores. Fernández Domínguez era del ejército, Francis era de la policía, y así era la mezcla de los insurgentes. Yo quiero saber ahora, en la refundación de la policía, cómo se va a valorar aquel gesto. Y desde ese punto de vista creo que uno de los desafíos mayores es poder recuperar la idea de servicio y de sujeción a la ley y a la Constitución y de respeto a los derechos humanos que tiene que tener la policía, y que por tanto, en ese orden, Francis tiene un valor como referencia mayor que el que pueden tener los otros sumisos que solo fueron un instrumento para imponer la represión. Esa ruptura que representó Francis es ahora un desafío en la actualidad. Yo quiero ver a los agentes cómo tratan a ese héroe y a ese comandante, cómo valoran su actitud, porque en el fondo Francis dejó un ejemplo, que los policías honrados y serios y los miembros de las Fuerzas Armadas honrados y serios tendrán que tener presente, porque fue un magnífico comportamiento, abriendo caminos que terminaron costándole la vida. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.